adquieren la posibilidad de sancionar extranjeros que cometan actos de corrupción como una manera de desalentar ese tipo de inconductas. Pero seguramente la Fiscalía va a estar haciendo un análisis retrospectivo de las circunstancias que rodean a todo este caso, porque esta noticia, así como tuvieron hoy ustedes, también la hemos tenido nosotros hoy. Estoy hablando de la sanción del programa global y lógicamente va a ser sujeto de análisis por parte de la Fiscalía o de quien corresponda. Y cualquier información fehaciente sobre la comisión de hechos punibles o de hechos con relevancia penal, lógicamente va a dar lugar a una investigación. Si no tiene un vínculo con un caso ya investigado, que ya sea objeto de imposibilidad de doble juzgamiento, lógicamente se iniciarán causas nuevas. Para entender nada más, estas personas antes de este informe de los Estados Unidos no estaban en el radar del Ministerio Público, no había una investigación ya del esquema que ellos estaban utilizando para lavar dinero. Creo que el colega Pechi explicó muy bien que sí eran objeto de investigación. No te puedo decir yo, porque no creo que ustedes como tampoco nosotros tenemos una información fehaciente de cuáles fueron los motivos, las motivaciones específicas de esta orden ejecutiva proveniente de los Estados Unidos para la sanción financiera personal. Nosotros no podemos decirte que eso se basó en tal caso, en tal caso, en tal hecho juzgado o no. Pero lo que sí les puedo decir es que seguramente se van a hacer los análisis pertinentes para ver si procede o no la apertura de una causa o si ya forman parte de los hechos sancionados de cuestiones que ya no pueden ser objeto de doble juzgamiento. En referencia a el informe que menciona también de personas, de poder político, usuarios y otros involucrados en todo este tema. ¿Cómo queda esa parte? ¿Se va a avanzar en una investigación o queda así? Bueno, realmente esa información, si sobre la base del plano internacional y de las convenciones internacionales de las cuales formamos parte, tanto Estados Unidos como nosotros, hay una obligación de poner a conocimiento de una jurisdicción competente la comisión de hechos punibles o de hechos con relevancia penal que un país detecte, y eso se hace de manera formal. O sea, nosotros sobre la base de una orden ejecutiva que atañe a la cuestión directa de Estados Unidos, no tendríamos suficientes elementos o indicios sobre la comisión de un hecho punible concreto diferente al que ya fue juzgado. Pero se pueden mandar tanto informaciones espontáneas como también se pueden obtener informaciones fehacientes del caso. Asimismo, en el caso de que este extraditable no se someta a un trámite simplificado de extradición, Estados Unidos en esta misma orden ejecutiva se compromete a remitir en el plazo de 60 días los documentos formales. Si nosotros, en el marco del análisis de ese documento formal, encontramos hechos que podrían tener relevancia para la República del Paraguay, desde luego vamos a hacer un apartado, una solicitud de autorización de cooperación internacional a los Estados Unidos y someter a juzgamiento también esos hechos. Siempre y cuando no se entorpezca la extradición. Eso debe quedar muy claro, y son acuerdos internacionales que se establecen sobre la base de una jurisdicción competente, jurisdicción que tiene mayor caudal probatorio, jurisdicción que tiene mayor capacidad de llevar adelante un juzgamiento y jurisdicción que tiene la capacidad de imponer una sanción más grave con respecto a un hecho punible cometido. ¿Se puede interpretar como que se está minimizando esta sanción y que se queda como una sanción? De ninguna manera, te interrumpo, de ninguna manera. De ninguna manera, pero es una información que por lo menos a mí me llegó por conducto de un Twitter de la embajada. Fuera de eso no tengo otra información, y porque conozco el programa global pude profundizar un poco más de qué se trató eso, pero te puedo dar la seguridad de que en el contexto de cooperación internacional nosotros no hemos receptado ninguna información espontánea con respecto a esto. Usted habla de 2 años de investigación. ¿Qué se encontró de esos 2 años de investigaciones que realizó el Ministerio Público específicamente? Por eso Estados Unidos saca un informe declarando a esta persona como corrupta, y acá no se encontró aparentemente absolutamente nada. Bueno, en primer lugar, tu pregunta parte de una respuesta que yo no la di. O sea, yo no dije que estas 3 personas, o cada una de las 3, esté en mi investigación. Hay varias personas que sí lo están. Y respecto a esas personas sí tenemos elementos importantes, pero parciales a nivel constitutivo de lo que es un todo de lavado de dinero. Porque tiene transnacionalidad. Y ya lo he dicho y lo vuelvo a ratificar. Lo que se puede lavar en los Estados Unidos, a lo mejor la comisión se está cobrando aquí, por dar un ejemplo. No voy a ingresar en particularidades que puedan frustrar nuestra investigación, simplemente les digo que estamos con Senat institucionalmente muy satisfechos con el logro de hoy. Es un CIPAT más que realmente en el contexto global del lavado de dinero contra el crimen organizado ha sido aprendido
y perseveraremos en esa senda y seguiremos investigando tanto a nivel de cooperación como a nivel local. Bueno, queremos aclarar que esta desordenada conferencia de prensa, cuando no se escucha la pregunta del periodista, es en origen, Gabriela. Sí. Explicar eso a la audiencia de NPI, de la jornada específicamente. Un problema de infraestructura, de equipo, en el Ministerio Público, que entiendo, en el Ministerio Público se está dando esto. A ver, para poner en orden nomás y contarle a la gente. Hoy, y esto está confirmado en esta conferencia de prensa, los Estados Unidos de Norteamérica enviaron un pedido de captura a las autoridades paraguayas y en cumplimiento con eso fueron a detenerle a este señor, Qasem Mohamed Hijazi, que es considerado por los Estados Unidos como alguien que estuvo lavando dinero producto del contrabando. Pero de paso, nos dicen los norteamericanos, aparte de ese señor, hay otros 2 paraguayos corruptos ahí en Paraguay. Y da su nombre, Khalil Ahmed Hijazi y una mujer, Liz Paola Doldán González. Pero es al primero, al único que lo requieren para extradición y que responda ante la justicia norteamericana, como diciéndonos, este es nuestro objetivo principal, ¿verdad? Sí. Y los otros formarían parte por ahí de esta red. Lo que nos dicen que en nuestro país utilizaban como puente para lavado de dinero prácticamente a nivel, y nosotros probablemente no nos estábamos dando cuenta, podemos decir en términos diplomáticos. Es una situación muy incómoda para el Ministerio Público, por eso lo vemos ahí al fiscal Pechi y al fiscal Doldán, prácticamente como se suele decir en términos coloquiales, gato panza de arriba, defendiéndose de decenas de preguntas que le están haciendo los colegas. Es decir, ¿cómo es que los Estados Unidos se dieron cuenta que esto pasaba acá y nosotros nos dimos a cuenta de esto? O sea, ¿qué pasó con CEPRELAT? ¿Qué pasó con el Ministerio Público? Hay mucho que decir de esto todavía. Y un hombre que, según mencionan, bueno, operaba en la triple frontera, ¿verdad? Sí. Algo bastante peligroso, una investigación que se viene realizando, un trabajo de inteligencia, mencionaban, hace ya más de 2 años. Y si esta gente eran corruptas, es decir, ofrecían plata, ¿a quién ofrecían? A funcionarios paraguayos y a altos funcionarios paraguayos para pagar menos impuestos, para meter dinero negro, ilegal, a través del sistema bancario financiero del Paraguay para que esto se limpiase. Bueno, vamos a hablar mucho seguramente hoy de esto y a partir de acá se abre un abanico, consultas de cuestionamientos que se van a ir descargando en los próximos días, sobre todo el día de mañana. Repito, hay autoridades que tienen mucho que explicar, la Dirección de Aduanas, CEPRELAT, Banco Central del Paraguay, Ministerio Público, en fin. ¿Cómo arrancaba esta conferencia de prensa? Hace aproximadamente 30 minutos arrancaba la conferencia. Repito, el señor Pechi, fiscal de delitos económicos, el doctor Doldán, fiscal de cuestiones internacionales. ¿Qué decían al arranque para medir de vuelta cómo comenzaba todo esta tarde? Vamos a informar sobre el caso cuya etapa operativa se desarrolló en el día de la fecha con la detención del señor Hijazi. Fue un trabajo de largo alcance, realmente, casi 2 años de ardua tarea, el Ministerio Público en su rol, dirigiendo la investigación, la Senat con un excelente trabajo de coordinación y con una amplia gama de información transnacional dada la naturaleza del hecho investigado, que fue el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Son casos muy sensibles y en particular este lo fue y es de alto valor estratégico. La causa local avanzó muchísimo, hay actos investigativos de relevancia, no los puedo mencionar porque el señor Hijazi no es la única persona investigada y por estrategia investigativa tampoco puedo ser muy explícito en eso. Pero con Senat, con el CIU Senat en particular,
manejamos muy bien eso y comprenderán que para llegar al objetivo principal en este tipo de investigaciones, muchas veces no podemos... La conferencia de prensa, pero tenemos señal en vivo de vuelta con Ricardo. Ricardo, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Dante? Estoy con el fiscal Marcelo Pecci, uno de los encargados justamente de realizar este procedimiento que terminó con la detención de esta persona, Kassen Hisap. Si me ayudan ustedes un poquito porque es bastante complicado el nombre. Bueno, este ciudadano que fue detenido y que cuenta con una orden de extradición por parte de los Estados Unidos. Y bueno, ahí justamente queremos consultarle al fiscal más detalles de ese operativo que se realizó. Coincidentemente, nosotros decíamos también cuando la Gafilat está actualmente en nuestro país consultando cuestiones sobre el lavado de dinero. Y bueno, queremos hablar entonces con el fiscal. No sé si le pongo el retorno, por favor, para poder hacerle las consultas. Por favor, por Dale. favor. Marcelo Pecci, escucha. fiscal, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Dante, ¿Cómo andamos? por favor, es un placer, saludos. Bueno, bien, excelente. Dice el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y menciona a 3 paraguayos según el reporte, pero pide solamente la extradición de uno. ¿Cómo se explicaría esto desde tu punto de vista, Marcelo, por favor? Bueno, yo entiendo que ese es un mecanismo de declaración del gobierno de los Estados Unidos que trasciende un proceso penal en particular, ¿no? Al referirte al uno, te referís a Kassen Hijazi. Tal cual. La investigación tuvo 2 años a nivel local, y los Estados Unidos creo que ya tiene también mucho tiempo de desarrollo a juzgar por la cooperación espontánea que ellos nos están dando. Entonces, se dan esas circunstancias, pero yo no creo que tenga un condicionante una con otra precisamente. ¿Eso qué significa, doctor Pecci? Que el Ministerio Público a nivel local podría abrir una carpeta fiscal independiente para Khalil Ahmed Hijazi y para Liz Paola Doldán González. Para que el Ministerio Público inicie una causa penal necesita ceñirse a las reglas del Código Procesal en la materia, que es tener suficientes elementos de sospecha sobre un hecho que tiene que estar, que sea perseguible en un tiempo determinado, con una conducta específica, una serie de circunstancias. Todo medio que ingrese al espectro de conocimiento del Ministerio Público y que tenga estos requisitos es válido para iniciar una investigación penal. ¿Y el informe del Tesoro de los Estados Unidos cumple esos requisitos o no? No lo conozco in extenso, no lo conozco in extenso, solamente lo conocemos a través de una declaración pública del día de la fecha. ¿Cómo deberíamos entender nosotros los paraguayos, señor Pecci, que el Tesoro de los Estados Unidos dice Liz Paola Doldán González está dentro de un esquema de corrupción enorme, gigantesco, y que hace base en Paraguay, y sin embargo el Ministerio Público paraguayo hace poco la sobreseyó a ella y otros 13 más en una investigación relacionada a corrupción y lavado de dinero y evasión de divisa? Tendríamos que entenderlo revisando el caso específico y analizar las condiciones que apunta a nivel de hechos el informe de los Estados Unidos y también lo que en particular pudo haber acontecido o ser factor predominante en la causa en particular. Hay que hacer un análisis exhaustivo para dar esa respuesta, Dante. Por eso insisto, si esta gente, sobre el caso de Liz, por ejemplo, que ya fue investigada, y yo no sé si podría volver a ser investigada, porque nuestro Código Penal prohíbe precisamente un doble juzgamiento, salvo que haya nuevas acciones al respecto, ¿no? Es así, Dante, la Constitución prohíbe el doble juzgamiento por el mismo hecho. Entonces, habría que analizar qué sucedió en la primera causa, qué elementos hubo, qué decisión, qué se requirió, qué decidieron los órganos jurisdiccionales, una serie de circunstancias que yo no las puedo saber en todas las causas, porque yo soy un fiscal. Hay muchos fiscales en el Ministerio Público. Marcelo, usted tiene conocimiento sobre esa investigación de 2 años que nos refirió, ¿no? Sobre Kassen. Volvemos al tema Kassen. ¿Tiene los detalles de eso, no? Sobre Kassen, sí. Y, por ejemplo, sí, en una parte, porque decíamos esta tarde cuando saltaba esta cuestión, esta mañana decíamos, bueno, si esta gente operaba en un sistema corrupto es porque había funcionarios estatales corruptos.
que obviamente a lo mejor el informe extranjero no lo menciona, pero le voy a leer una partecita nomás donde dice: CACEN manda a oficiales vestidos de civil de la División de Investigación y Operaciones Especiales, abre paréntesis, Departamento de Investigación y Grupo Especial de Operaciones, cierra paréntesis, del Departamento de Policía del Alto Paraná, en Paraguay, para que realicen actividades para él a cambio de pagos mensuales. ¿Qué puede usted agregarnos más sobre esa parte de la investigación? ¿Qué puedo decir? Que la corrupción pública es una constante, que nosotros como Ministerio Público en general y esta agente fiscal en particular he condenado a varios funcionarios públicos en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado. Si nosotros tenemos una información concreta y demostrable, pues no será la excepción y seguiremos propiciando conductas en ese contexto. Si en el contexto o si en el escenario de esta investigación de 2 años aparece algún funcionario público con alguna conducta, pues tendrá la persecución penal que corresponda. ¿Y ustedes tienen identificadas a esas personas en el Ministerio Público? Es que no sé, o sea, no conozco el informe, tengo que leerlo con detenimiento y verificarlo en el contexto del caso. Pero doctor, usted dice que hace 2 años venían señalar, trabajando en esto, en conjunto, en cooperación. Por eso le preguntaba si usted tenía conocimiento en detalle del trabajo de investigación. Pero las fuentes de información surgen de distintas maneras, Ande. O sea, puede venir de un lado, ellos pueden tener información global en las causas de allá que diría, porque lo que señalaba tiene un contexto transnacional. Entonces muchas cosas que ellos puedan tener, a lo mejor no lo pudimos hacer con los medios de prueba aquí disponibles. Pues se dan esos casos en hechos tan complejos como el lavado de dinero. Esto no es que se investigó 2 años porque nadie estuvo de vacaciones, sino porque realmente es ultra complejo. Imagínate, con 2 años realmente no tenemos la completitud o todo cerrado. Seguramente una gran parte de este caso está en los Estados Unidos, con lo que ello dio mérito a la causa, respecto a la cual ellos están pidiendo la extradición del señor Gijasi. Entonces, es muy complejo. O sea, realmente entiendo tus inquietudes, pero yo tengo que ser muy claro contigo en respondértelas y explicarte esto. Resulta, señor Pecci, cuando usted dice es muy complejo, me da la impresión de que ustedes como que no tienen las armas para... Acá el informe extranjero nos dice que este señor vivía acá, trabajaba acá y cometía delitos y crímenes en nuestro país, incluso menciona a funcionarios paraguayos, menciona el mecanismo, cómo lavaba dinero, cómo metían y cómo sacaban a bancos de Estados Unidos, a China, a Hong Kong, entre otros lugares, dice, y eso no se pudo haber hecho. Claro que no tenemos las armas. ¿No? Claro que no tenemos las armas que tiene Estados Unidos. Me encantaría tener la NASA también, ¿verdad? Pero no tenemos. Con lo que tenemos sí hacemos mucho y nos ayudan mucho y nosotros le ayudamos a ellos, como en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a seguir trabajando en conjunto, vamos a seguir colectando pruebas y a lo mejor de esa manera podemos seguir obteniendo más resultados aún de lo que estamos obteniendo hoy. ¿Ustedes van a pedir un informe ampliado a sus pares de los Estados Unidos en busca de eso que estamos hablando, Pecci? Pero habitualmente, espontáneamente, Estados Unidos nos pasa informe y son muy interesados en esto, porque esto trasciende fronteras. O sea, el lavado de dinero tiene un efecto realmente abarcante y de completitud en todos lados. Entonces, una vez más seguiremos replicando. Ellos son los principales interesados y Paraguay, te puedo señalar y puedes consultar que es uno de los países que más ha respondido a la política transnacional de lucha contra el crimen organizado. No, pero nosotros también deberíamos ser los más interesados, Pecci, porque acá... Este es, digamos, la lavandería que usan esta gente para todo ese movimiento que es a nivel mundial y que pasa acá. Tal vez sea lo que usted dice, apenas una coima que llegó acá, pero utilizan al Paraguay y la Triple Frontera como cabecera de puente de una organización mundial, Pecci. Sí. Voy a utilizar el elemento del periodista, Dante, te hace una pregunta. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Brasil? Más de 200. Aproximadamente. Más de 250 le ponemos. Sí, ¿y Paraguay aproximadamente? Y ponemos 7. Bueno.
Bueno. Nosotros somos receptores de muchas cosas buenas del Brasil como también de las malas, ¿no? Entonces, realmente hay un mundo ahí en la triple frontera que vos mencionaste, donde Brasil es preponderante. Entonces, todas estas cuestiones se dan y hace que esto sea ultra complejo y delicado. No obstante, vuelvo a sostener, hemos obtenido resultados muy buenos y nos ponemos más desafíos aún, como el que acabamos de lograrlo hoy y otros que tenemos en curso y otro que lastimosamente, como lo decía en la conferencia, no puedo explicarte en detalle porque se me caería la causa, ¿verdad? Entonces vamos a seguir trabajando. Esa es nuestra misión y nuestra obligación. Gracias, Dante, por tu tiempo. Permitime una última. Se suele decir, sí, Pechi, que la corrupción es como el tango, se baila a dos, pero parece ser que ahora con los que caen solamente de un lado, los que están del otro lado y que están posiblemente en cargos de instituciones, no lo estamos viendo y parece ser como que la balanza cayó de un lado nomás, fiscal. Bueno, realmente yo comparto contigo que a veces veo con cierta preocupación y hasta impotencia que realmente me gustaría que los funcionarios públicos que tienen que servir al bien común y que no lo están haciendo sean sancionados. El Ministerio Público hace su mejor esfuerzo, pero nosotros somos un eslabón de esto, ¿no? Hubo casos en que no obtuvimos información y nosotros no estamos en la calle para colectar información. Nosotros somos titulares de la acción penal pública, tenemos que estar en audiencia, en juicios. Tampoco somos los que decidimos sentencias, ¿eh? O sea, hay que analizar cada caso. Hay muy buenos jueces, muy buenos policías, muy buenos integrantes del Senat y yo me ratifico en que tenemos que seguir en esa línea de compromiso, Dante, para disminuir eso. También es mi preocupación. Ojalá podamos seguir y podamos atrapar a los bribones que están de este lado de este esquema delincuencial. Gracias, doctor Becci. Así es. Gracias, Dante. Un gusto conversar contigo. Igual, digo lo mismo. Gracias, Ricardo. Gracias. Excelente, Ricardo. El fiscal Marcelo Pecci hablando un poco con nosotros. Bueno, ese es el tema de esta noche. Definitivamente. Ya le liberamos a nosotros a Ricardo. Muchas gracias. Queda esa sensación, ¿verdad? Yo digo nomás, no hay que tener la NASA para ir tras nuestros corruptos. Pero para que se percaten aquí dentro de que un esquema tan gigante se está moviendo, ¿verdad? Y con tantos tentáculos, porque si hay gente, incluso instituciones públicas involucradas, muchos paraguayos ya, ¿cómo es que no se descubrió? Claro. Y no están ya...? Entiendo tu punto en el sentido de que esto es, el fiscal Pecci nos habla como si esto saltara hoy. Claro. Hace décadas que se dice, nos advierten que en la triple frontera operan grupos criminales que limpian dinero, que lavan dinero, el narcotráfico de otros productos ilegales, incluso terroristas, nos dicen. ¿Y cómo es que nunca podemos dar con ello, incluso con estos informes que llegan de afuera y que parecen tan contundentes para la justicia extranjera, pero para nosotros que no tenemos las herramientas, que tenemos que seguir trabajando? Y cuando dice, nosotros no somos los jueces, pero le quiero recordar al señor Pecci que fue el Ministerio Público que pidió, ahí está la imagen, esta es Liz Paola Doldán, fue el Ministerio Público que pidió que estas personas sean liberadas de investigación. Esta persona más 13 más, 14 personas estaban investigadas, en realidad eran 15, sí. Y 14 tenían que ser sobreseídas por pedido de la agente fiscal adjunta Machuca hace 2 años atrás cuando se hizo la investigación. O sea que para el Ministerio Público estas personas eran inocentes. Y ahora, sin embargo, de los Estados Unidos nos dicen, no, estos son los corruptos. Lo dicen los Estados Unidos, no lo digo yo, no lo dice cualquiera, lo dicen ellos. ¿Qué pasó con nuestra investigación? Sería bueno